Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Chile que viene. Le enviamos un saludo a Ignacio Franzani, quien estará ausente durante las próximas semanas. La invitada de hoy busca ser la próxima presidenta del Frente Amplio, ex delegada presidencial de la región metropolitana y ex militante de Convergencia Social. Con nosotros, Constanza Martínez. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Constanza, la noche del jueves se inscribió ante el CERVEL la lista única que busca liderar el futuro del Frente Amplio. ¿Por qué armar un proyecto de estas características único en tiempos de fragmentación? Sí, es una gran pregunta porque a pesar de que se ha señalado que para poder lograr unidad la única alternativa es una reforma al sistema político, yo creo que con el Frente Amplio estamos demostrando primero una consolidación como proyecto político y también hacer algo que es a contrapelo a lo que normalmente ocurre en nuestro país. Estamos unificando a cerca de 4 movimientos o partidos en un solo esfuerzo. Vamos a ser numéricamente el partido más grande de Chile. Y además de ese esfuerzo de unidad, estamos también presentando una lista única a la dirección que representa sensibilidad y trayectorias súper distintas al interior del Frente Amplio. Eso también fue un trabajo arduo, pero que también me tiene muy orgullosa de poder encabezar. Creo que también lo vemos desde no solamente un cálculo electoral, sino también la idea de cómo fortalecemos y construimos una alternativa política que tenga mayor robustez, que sea una herramienta que sirva para poder enfrentar los desafíos que estamos atravesando. Nos dimos cuenta de que también es muy necesario para poder lograr una reforma de pensiones, para poder lograr una reforma, una derogación del CAE eventualmente, para tener un sistema nacional de cuidado o para pensar los desafíos que tenemos como país en el siglo XXI, es muy importante pensar en un partido que piense desde el futuro también. Y en eso muy contenta por este desafío que me toca encabezar. ¿Costó mucho complacer a todas las almas del Frente Amplio en estas negociaciones? Es súper difícil el proceso de negociación. Siempre la reacción natural es tratar de mantener tu espacio particular. De hecho, tener un partido ya es a contrapelo. Nosotros cuando juntamos las firmas en el año 2020 habíamos recién tenido un estallido social donde la mayoría de la gente señalaba un total rechazo a los partidos políticos, algo que todavía está súper presente en el sistema político de nuestro país, un nivel de legitimación súper grande. Y por eso también nos parece que hemos sido un poco majaderos en esta búsqueda por lo colectivo. Y en eso sí, sin duda son procesos difíciles, pero creo que más allá de ciertas editoriales que han andado en que se señala lo parece difícil que fue, nosotros logramos una lista de unidad y creo que los hechos son más importantes que las palabras. Logramos hacer la unificación del Frente Amplio a pesar de que habían muchas razones para no hacerlo y creo que vamos encaminados por un camino bueno en estos tiempos que vienen. Sé que usted descartó que no hubo un telefonazo por parte de Giorgio Jackson al presidente Gabriel Boric, pero ¿cumplió algún rol Giorgio Jackson desde Europa en articular, en ayudar a ceder en algunas almas de Revolución Democrática en esta unión con Convergencia y todo el alma de Frente Amplio unificado? Yo creo que si alguien conoce realmente cómo es el Frente Amplio por dentro, se da cuenta de que no basta con un telefonazo y con prácticas medias anticuadas para poder poner en orden, como se ha tratado de plantear, a tantas sensibilidades que a mí me parecen muy importantes para el futuro partido. Nosotros dentro de nuestra organización tenemos personas que nacieron en los movimientos sociales estudiantiles, hay gente de Ucamaú del mundo de la vivienda, hay personas que han construido su militancia desde los movimientos sociales también del medio ambiente. Acá sin duda cada uno cumple un rol dentro de su liderazgo y ahí probablemente muchos de nosotros estuvimos hasta altas horas de la noche tratando de ponernos de acuerdo y ahí somos todos igualmente ciudadanos de ese partido. Tenemos derechos políticos iguales. Yo no me imagino un partido con diferencias en torno a sus militantes. Sin duda que hay trayectorias, hay importancia, hay roles que eventualmente se tuvieron. No voy a negar que hoy día contamos con el orgullo de tener a un militante que es presidente de la República y esos liderazgos están a disposición del país, sobre todo, y en esos roles distintos tenemos distintas visiones, pero no hay ninguna visión que pese por sobre la otra. Y en materia de definiciones y las urgencias políticas del Frente Amplio hoy, ¿cuáles son las prioridades
para la lista que usted lidera y que busca marcar el futuro del Frente Amplio como el partido más importante de Chile. Sí, son muchos los desafíos, la verdad. El primero es lograr consolidar definitivamente ya después de lo administrativo un partido que no se hable a sí mismo, no se mire el ombligo, sino que sea capaz de hablarle a Chile. Como lo decía anteriormente, nosotros estamos pensando quizá en varios desafíos al mismo tiempo. Tenemos el desafío sin duda de acompañar y fortalecer aún más desde nuestro trabajo como partido el gobierno del presidente Gabriel Boric, del cual estamos muy orgullosos. Y ahí hemos tenido un trabajo en materia de estabilización con todas las crisis que venían arrastradas. A mí me tocó un rol ahí en materia de seguridad, del cual también hemos podido sacar varias lecciones. Tuvimos un rol importante en la recuperación de espacios públicos, en un debate de cómo podíamos también acelerar la presencia del Estado en territorios donde había estado ausente durante mucho tiempo. También todo el tema de estabilización de la economía, pero por sobre todo el Frente Amplio acá está para pensar en el Chile del futuro, está para volver a dar esperanza en que la política sirve de algo. Yo me ha tocado recorrer todo Santiago. Mi cargo tenía mucho que ver con hablar con los comités de seguridad, con hablar con las personas en el territorio, y hay mucho miedo. Hay miedo en llegar a fin de mes para las personas, hay miedo en enfermarse, hay miedo en envejecer, hay miedo también en seguridad pública, y normalmente lo que ha pasado es que la ultraderecha lo que ha planteado es decir que ese miedo hay que exacerbarlo. De hecho, en todas las últimas declaraciones tiene que ver más con eso. Nosotros creemos que para que podamos dejar ese miedo también es necesario hacer cambios, que no basta simplemente tener una rememoranza al pasado, sino que tenemos que ser capaces de organizar el futuro. Y ahí yo creo que con algunos de los elementos que hemos planteado al país, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados, que es una de las agendas más prioritarias, o la urgente reforma de la AFP, o también la necesidad de que podamos ir construyendo un desarrollo más sostenible, que piense que el modelo de desarrollo hoy día está agotado y que tenemos que buscar nuevos mecanismos, es a lo que estamos convocados como Frente Amplio. Este nuevo Frente Amplio unificado, digamos, ¿apela también al fin de la AFP? Estaba tomando agüita ahí. Yo creo que el sistema está totalmente agotado. Y ahí nosotros hemos planteado que el sistema de AFP se ha dedicado poco a poder darle pensiones dignas a las personas. Es un problema material. Se ha querido decir todo el rato que es un tema de cuántos puntos se da a la solidaridad o no, y eso hace que el tema se entrampe demasiado, se vuelva muy abstracto. Yo creo que nosotros tenemos algunos principios que son claves en el Frente Amplio, y lo que queremos es, primero, mejorar las pensiones hoy, no mañana. De que seamos capaces de que no pase de nuevo que la política no dé respuesta a un dolor tan grande que no inventamos nosotros, además. O sea, cuando nos han planteado muchas veces, ustedes plantearon estar en la calle, estar en los movimientos sociales, sí, de ahí partimos y organizamos ese malestar y estamos muy orgullosos de ello. Pero lo que ocurrió con la marcha de No Más AFP ocurrió porque básicamente los abuelos no podían vivir y tienen que trabajar hasta los 89 años, como me ha tocado ver, por ejemplo, en materia de limpieza en las municipalidades. Eso es una realidad. Acá la clase trabajadora que sostuvo el país no tiene la forma para poder llegar a fin de mes. Eso es muy concreto. Y nosotros ahí lo que hemos dicho es que la separación de la industria es clave. Hoy día las AFP gastan cerca de 20 veces más en el soporte que lo que podría pensarse en esta separación de la industria, y ese es un piso que nos parece importante para que también pueda ingresar otras personas a poder dar realmente pensiones. Y esos son debates que nos parecen... ¿El Estado o privados también? Y es muy importante que se pueda abrir eso. Hoy día son 7 solamente la AFP, y me imagino que muchas personas quisieran que ese mercado se avance, pero a mí me gustaría que dejáramos de hablar de ese mercado, que pasáramos a hablar de cómo podemos solucionar el problema de las pensiones de la gente. Y ese debate se ha perdido mucho porque se ha defendido mucho la AFP, y en eso ha habido no solamente el diputado Inter también oficiaba por la cantidad de dinero que se ha gastado para poder
lisa y llanamente mentirle a la gente y no se pueda dar un debate democrático. Nosotros como Frente Amplio también hemos dado un debate importante sobre la distribución del poder y eso no son discusiones añejas. Nosotros en Chile tenemos una distribución de la riqueza que es brutal, donde el 1% concentra casi toda la riqueza en nuestro país, y eso no solamente es un problema práctico, es un problema de afectación real a nuestra democracia, donde muchas veces no podemos realmente dar un debate de mayorías para resolver problemas que venimos arrastrando hace 20, 30 o 50 años. Por tanto, entonces, en el presente, mejorar las pensiones, y la discusión a más futuro no está precisamente en terminar con el sistema de AFP. O sea, a mi gusto ya hemos presentado varias veces que el sistema de AFP está agotado y nos gustaría terminar. Ahora, desde la posición de terminar con él. Ahora, desde la posición de gobierno también sabemos que esas ideas tenemos que confrontarlas. Por eso también es muy importante en esta idea de que se habla de esta dicotomía entre gestión e ideas. Yo no las veo como asuntos que estén contrapuestos. Necesitamos dar un debate de ideas. La alcaldesa Matei señalaba prometan, pero no sabemos bien cuáles son las propuestas reales de la derecha en materia de seguridad. Lo mismo en esta materia. Me parece que cuando se esconde la pelota y no se asume que hay una disparidad de poder entre los grupos económicos y la mayoría de las personas, también se da un debate falaz. Entonces nosotros ahí, a mí como presidenta del Frente Amplio, tengo muchas más posibilidades de dar una discusión de ideas, pero también me toca poder dar una discusión de ideas confrontada a otras personas que piensan distinto a mí. Y en eso sí estoy dispuesta a que podamos llegar a una síntesis. Muchas veces en los años 90 se ha tratado de hacer una rememoranza a la política de los acuerdos, cuando esos acuerdos tenían que ver mucho con decisiones elitarias, decisiones en las que la ciudadanía no participaba, y yo creo que no todo pasado fue mejor. Yo confío mucho que el futuro va a ser mejor. Y en eso nosotros como Frente Amplio vamos a apostar con ideas, pero también vamos a ser capaces de dialogar para no solo transigir, sino que también poder llegar a síntesis comunes que den una nueva idea y que puedan ser debatidas sobre todo con la sociedad. Al comienzo de la entrevista hablaba como un eje la derogación del CAE. Algo también que ha sido complejo para el gobierno de manejar. Se habló de universalidad, después se fueron cambiando los conceptos, pero ¿qué propone usted como presidenta, futura presidenta del Frente Amplio, en esta materia educativa sin que parezca un prometer, como decía la alcaldesa Matei? Sí, ese es un proyecto que se está debatiendo y que se va a buscar con la mayor unidad posible, por lo tanto no me gustaría hablar sobre el detalle del proyecto, no porque no quiera dar un debate sobre eso, sino porque creo que muchas veces se agarran de esa lectura para evitar el debate de fondo. Nuevamente, a mí me tocó ser dirigente estudiantil en el año 2011. Para mí fue un año muy clave para poder decidir que quería organizarme políticamente y que no bastaba solamente con manifestar un malestar, sino que era muy necesario organizar eso para poder lograr ciertas soluciones. En eso fuimos desarrollando una lectura que terminó cuajando en tener un partido político. Nosotros no entramos a política pensando que íbamos a tener cargos públicos ni que íbamos a estar en 10 años de la moneda. Nosotros fuimos en base a ciertos dolores muy concretos de las personas buscando una solución. De hecho, el que haya pasado el 2011, ese primer gran reventón social en materia educativa, fue porque se empezaron a cobrar los primeros CAE con personas que estaban endeudadas y que no habían podido terminar su educación y que estaban muchas veces muy precarizadas. Y ahí se pierde el debate. Muchas veces se habla como de que las personas que deben el CAE son personas que tienen un excelente pasar y que no se encuentran ni endeudadas ni que tuvieron que, por ejemplo, finalizar sus estudios sin poder cumplirlo. Esa es la gran mayoría de las personas que también, según datos que han podido salir a la luz pública. O peor aún, disculpe, no se habla siquiera del Fondo Solidario. Por ejemplo, también. Y que son factores que también son muy profundos en nuestra lectura política y por eso también las ideas son importantes. Nosotros vivimos en un Estado subsidiario, un Estado que no es tan chico como uno quisiera, sino que es un Estado que se enfocó mucho en privatizar nuestros derechos y otorgarlos lisa y llanamente al mercado. Y eso es una discusión política, es una discusión ideológica. Y a mí, más que decir, dejemos esos debates ideológicos de lado, a mí me gustaría que pudiéramos darlo y que en eso tomemos posturas en los que podamos encontrar ciertos acuerdos. Nuestro problema principal es
de verdad, como Frente Amplio, el poder ser una alternativa para el país que le haga sentido a las mayorías, porque también nosotros ahí no somos unos iluminados que tenemos una propuesta y que no la debatimos con la sociedad. Yo espero que todos estos debates se den con la sociedad y que sea una nueva forma de pensar la política, pero también acelerar un poco los procesos. Son más de 10 años de discusión del problema de la AFP, son más de 13 o 15 años de discusión respecto a la educación y todo el problema que hemos tenido respecto a la crisis de legitimidad, al estallido social, no solamente una expresión delictual como se ha querido reducir, es que hay un problema de legitimidad de la política y hay un problema muy profundo de que la política no llega a tiempo. O sea, a mí me pasaba en los territorios que en materia de seguridad había desconfianza en poder acercarse a las instituciones. Había un nivel de descoordinación entre las propias instituciones y eso cuesta tiempo poder cambiarlo, pero tenemos que ponernos de acuerdo no por un asunto de unidad moral, sino por un asunto de urgencia concreta de la vida de las personas. ¿Y cómo el Frente Amplio puede irse desmarcando de lo que va marcando también la agenda del gobierno, ¿no? Porque es un partido oficialista, con una presencia importante en el gabinete, pero también tiene que ir construyéndose a partir de su propia conciencia, digamos. Sí, claro. Lo decía Fernando Atria, que la gran discusión del Frente Amplio es cómo se desmarca del Ejecutivo. Lo dijo en T13 estos días. Yo lo ofrecería de la siguiente forma. Yo creo que el Frente Amplio no puede ser solamente un partido burócrata. No puede acostumbrarse a tener trabajo en el Estado. No, yo creo que no, pero es un peligro, porque en el fondo es muy fácil acomodarse a tener cargo, a estar en el Estado y por lo tanto no podemos perder nunca la rebeldía y por eso también no podemos perder nunca nuestro arraigo social. Una de las discusiones también que tenemos que dar es cómo hacemos un partido más fuerte, más vivo, donde más gente participe, donde le haga sentido participar, donde entendamos que también con la falta de tiempo libre que tienen las personas hoy día, con los trabajos precarizados, es muy difícil poder participar en lo que normalmente era un partido político y por lo tanto también tenemos que pensar en ese partido del siglo XXI que permita que las personas puedan participar de ese nuevo partido y en eso también otorgar ciertos elementos de colaboración al gobierno que vengan de ese mundo social y que no vengan solamente desde los roles muy importantes que muchos de nuestros militantes, orgullosamente digo, están cumpliendo en el gobierno. Tenemos ministros, subsecretarios, seremi, alcaldes también que están por fuera del gobierno, del cual yo creo que hemos hecho una gestión de la cual me siento orgullosa. Pero también es necesario que el partido tenga arraigo social, que tenga una forma de hablarle al país que sea distinta, que tenga que ver con los problemas del siglo XXI y que vayan complementando también ciertos momentos. Yo creo que yo al revés, yo me siento muy orgullosa del trabajo del gobierno. Llegamos en un momento de crisis triple, una crisis económica, una crisis social, una crisis política, del costo de la vida, de cómo estaban legitimadas las instituciones. Y hemos poco a poco, por una parte, estabilizando al país de forma muy consciente, pero por otra parte también hemos estado siguiendo en la senda de proponer las grandes reformas. Lo decía Constanza Schonhaus también en una entrevista el fin de semana. Tenemos que ampliar el Frente Amplio. El Frente Amplio se tiene que parecer mucho más a Chile. Y además tenemos que ir poniéndole más empuje y más fuerza social a esos cambios que también creemos que falta consolidar. Asumo que esto que me estaba mencionando, a que sea más partícipe la gente, tiene que ver un poco con cómo usted salió a poner un freno ahí con esto de los peces sintientes, que fue la discusión la semana pasada, que podía ser esta gente identitaria que es hablarle a los mismos que lo ha hecho el Frente Amplio y buscar una mayor salida, o sea, que lo conozcan efectivamente no solo en las grandes ciudades, sino que también cómo el Frente Amplio llega al mundo rural, cómo se acerca al mundo indígena o en sectores más apartados de las grandes capitales. A los pescadores artesanales, que yo creo que es nuestra máxima preocupación. Sí, yo creo que además en ese punto específico está enmarcado en una discusión de la ley corrupta de pesca, que es quizá uno de los mayores como dolores de nuestra democracia, porque un grupo de interés económico muy reducido fue capaz de cooptar el Congreso. Es un caso muy, muy, muy grave. Y por lo tanto, este tipo de indicaciones
hace que nos empecemos a preocupar de esa indicación en vez de hacer la discusión profunda respecto a todo el impacto que ha tenido, por ejemplo, la pesca de arrastre, que también es muy complicada en la productividad y en poder parar la olla para los pescadores artesanales. Y en eso yo creo que, más que solo mi desmarque, el diputado Ibáñez, que actualmente es el presidente actual de provisorio votó en contra de esa indicación. Por lo tanto, también se ha querido armar un debate de homologar esa indicación con la corrupta ley de pesca, que me parece que también es un debate acomodaticio, que yo creo que no hay que dar, pero que tenemos que tener la responsabilidad suficiente para entender que en una discusión tan importante como la ley de pesca no podemos salir con ese tipo de situaciones que no ponen el foco en los trabajadores artesanales y también en el ecosistema de una manera un poco más profunda. Simón Ramírez, postulante a la Secretaría Ejecutiva del Frente Amplio, envió un mensaje a la ultraderecha el viernes pasado. Encontrarán en el Frente Amplio un adversario tenaz. Le pregunto, ¿quién o quiénes son los adversarios políticos del Frente Amplio hoy? ¿Y están los grandes grupos empresariales en ese lote? Sí, varias cosas. La primera, creo que Francia también nos muestra de que lo que está viviendo Chile, y a veces como somos un poco un país que le cuesta hablarle al mundo, nos cuesta darnos cuenta que hay fenómenos globales. Hay un avance de la ultraderecha y uno de nuestros adversarios principales es todos aquellos que quieren retroceder en derechos de las mujeres, que es algo que nos ha costado y hemos sabido que los derechos de las mujeres nunca están resueltos, nunca se conquistaron, siempre están en permanente conquista. Los derechos de las minorías sexuales, en verdad de las diversidades sexuales, es algo que no es un debate de minoría, no es un debate woke, es un debate de derechos fundamentales. Y se ha querido hablar de que nosotros tenemos esa agenda, cuando en verdad la agenda prioritaria de la ultraderecha ha sido permanentemente hablar de esos temas. Son ellos los que se oponen a una base social que es mínima. Y por eso yo creo que primero nuestros adversarios son quienes quieren hacer retroceder los derechos sociales, los derechos humanos, que eso es real. Y todos los derechos que ya había mencionado anteriormente. Pero además, en positivo, yo creo que también encontramos un adversario en distintos niveles cuando hay una rememoranza a un pasado de nuestro país donde la política no le hablaba tanto a la sociedad, donde muchas veces se nos ha tildado de que tenemos ciertas críticas que serían morales, y que a mi juicio han sido permanentemente solo críticas políticas. Nosotros tenemos diferencias sobre el sobreendeudamiento, tenemos diferencias sobre el Estado subsidiario. Creemos que es algo que le hace mal al país. Nosotros gastamos mucha más plata pagando el CAE que pagando o fortaleciendo la educación pública. Eso es un tema material. Cuando hablamos de cuidado o la crisis de cuidado, estamos hablando de socializar también y hacer público un tema que ha estado siempre entre cuatro paredes. Esos son temas reales, son concretos, y tenemos una respuesta autoritaria que es muy complicada. Nosotros también, como Frente Amplio, quizás otro de los elementos que siempre nos ha caracterizado es que creemos siempre que las salidas tienen que ser lo más democráticas posible. No basta que nosotros solamente estemos de acuerdo, y creemos en la democracia como un mecanismo que hay que defender y que hay que profundizar. Y por lo tanto, todos aquellos que ponen en riesgo nuestros derechos y la democracia son adversarios hoy día políticos para el Frente Amplio. ¿Los grupos empresariales también? ¿Algunos? Yo creo que ahí hay que hablar muchas veces, no homologar a todos como iguales. Nosotros también hemos podido tener una conversación con muchos sectores económicos que tienen disposición a pensar y desarrollar colaborativamente aspectos fundamentales en el país, como lo hemos hecho en materia de transición ecológica, del hidrógeno verde, de lo que podemos ver en materia de seguridad, inclusive, de que tenemos que tener una vinculación del mundo público y privado. Por eso también las visiones del siglo XX respecto a eso no me representan. Sin embargo, hay que reconocer que en nuestro país hay cierto poder económico que está muchas veces por sobre la democracia. Y eso, aunque suene fuerte, es real, porque cuando damos debate en materia de pensiones, muchas veces no existe el mismo poder. Yo lo decía ayer en una entrevista en otro lugar, y eso no lo inventamos nosotros, por ejemplo, y para dar un ejemplo que para mí como abogada me resulta más fácil de poder explicar. El derecho laboral nace porque se reconoce que hay una disparidad de poder real
entre el empleador y los trabajadores y trabajadoras. Y reconocer esa disparidad de poder no es decir algo tan terrible, es solamente manifestar que hay que buscar mecanismos para que esa discusión sea realmente democrática. Y en eso yo esperaría que el gran empresariado en nuestro país colabore a buscar esas medidas, a que busquemos una discusión tributaria que no sea regresiva, que no le carguemos la mochila siempre a los mismos pequeños empresarios, a los mismos emprendedores. Yo he encontrado en las pymes un gran aliado en muchas tareas, y en eso yo creo que tenemos que dar un debate más que de caricatura o grandes frases grandilocuentes, a buscar discusiones sobre cómo mejoramos la distribución de la riqueza en nuestro país y al mismo tiempo la distribución del poder en nuestro país. El caso convenio fue un gran dolor para Evolución Democrática, para el Frente Amplio, pero también al corazón del gobierno. Quería preguntar cómo plantean y cómo van a buscar que estos casos no vuelvan a ocurrir para finalmente recuperar esa confianza en la ciudadanía, ¿no? Sí, ese es el punto más doloroso, a mi juicio. Que en el fondo... ¿Le dolió cuando se destapa esto? Me dolió, me dio rabia, sí. Porque la verdad es que en una crisis institucional tan grave como la que vivimos, es importante que reconozcamos por qué estamos en esta pega, que eso no se nos olvide nunca. Y en eso yo primero creo que cuando uno está en proyectos colectivos siempre está el riesgo de que algunas personas se salgan de algunos principios, y por eso es tan importante que el partido se fortalezca, no solamente por un asunto de mirarnos al ombligo, sino ser capaces de tener herramientas partidarias fortalecidas y que también sean muy claras en torno a nuestros principios y nos permita resolver este tipo de situaciones. Yo creo que el Frente Amplio estuvo a la altura en esa situación. Fuimos muy rápidos en poder solucionar el tema, muy rápido para sancionar en los casos en que fuera necesario, muy rápido para ponernos a disposición de que eso no ocurra. En eso también el que haya una buena democracia partidaria ayuda a que no hayan personas que sean intocables. En el partido del Frente Amplio yo espero que todos los militantes valgamos lo mismo, y yo como presidenta del partido también tengo que estar sometida a un escrutinio público permanente por parte de los militantes, pero también por parte del país. Nosotros no somos herramientas para que nosotros podamos tener una instancia personal. Los partidos políticos están pensados para hablarle a Chile. Entonces, en eso yo creo que pudimos resolver ese conflicto de manera rápida y también muy tajante. En otros partidos no hubo suspensión de militancia, se defendió a rajatabla a las personas que estaban en ese proceso. Ahí también es bien importante que sin duda se mantenga ciertos mecanismos de justicia que permita que también no se puedan llegar y hacer acusaciones a ciertas personas, porque eso también son cosas que han afectado la democracia en otros lugares del mundo. Pero creo que en el fondo el combate a la corrupción es un piso mínimo también para aspectos tan importantes como el combate contra el crimen organizado. Yo lo vi así. Uno de los factores más determinantes en la lucha o la pérdida de la pelea en lugares como México, Colombia, fue porque uno de los aspectos fundamentales del crimen organizado pasa por ingresar a las instituciones. Por eso es tan importante. Pero van a existir en su directiva nuevos mecanismos, nuevas formas para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir. ¿Hay algún listado, algún plan, algo que...? O sea, nuestros principios son la primera base. Y los principios se cumplen, y por eso también tenemos organismos como el Tribunal Supremo que también los principios también se pueden romper. Y por eso digo que cuando hay personas individuales en cualquier institución, puede pasar en los trabajos y ustedes lo pueden ver en cualquier otro lugar, puede haber gente que no cumpla las normas. Y cuando hay gente que no cumple las normas, no cumple los principios, tiene que haber toda la rigurosidad para que esas cosas sean sancionadas y no sean repetidas. Y en eso, obviamente, hemos fortalecido hemos fortalecido todo el proceso interno de fiscalización al interior del partido, pero también pensamos que en todo este proceso de fortalecimiento del Frente Amplio, esas van a ser tareas que van a caer sobre un Tribunal Supremo que va a estar mucho más fortalecido en este nuevo proceso, pero también con la tranquilidad de que si estos casos vuelven a ocurrir, yo como presidenta voy a tomar todas las medidas necesarias para que se cumplan con las sanciones pertinentes.
¿Cómo analiza esto ya en materia electoral, lo que viene en octubre, el pacto municipal entre el Frente Amplio, Socialismo Democrático, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana? Está sujeto a revisión después, evidentemente, de los resultados de octubre, pero de momento, ¿cómo ves este...? O sea, primero es un pacto inédito y que pone ciertos objetivos sobre la mesa, que también va reconociendo distintos niveles de unidad. En el fondo la unidad no es vacía, es una unidad de propósito. Y en este caso tenía que ver con poder no permitir el avance de la extrema derecha, y eso tuvo mucha generosidad por parte de todos los que participaron de ese acuerdo. Eso con los aprendizajes de los dos procesos o quizás convencionales, constitucionales. O quizás de los procesos históricos de la política. O sea, a nosotros siempre nos hablan de que la izquierda se fragmenta, el Frente Amplio se está unificando. Nos dicen que la política es incapaz de ponerse de acuerdo, logramos tener un pacto unitario. Entonces también destaquemos lo bueno. Hay cosas que también, no solo en el pacto constitucional, que también sin duda es uno de los aprendizajes, pero también es importante que podamos ir desarrollando una mirada que vaya incorporando los desafíos a los cuales nos enfrentamos, para ir buscando las herramientas adecuadas para cada uno de esos desafíos. Yo creo ahí también que hay niveles de unidad, por ejemplo, y por eso hace uno un partido político distinto a otro. Y en eso yo soy mucho más partidaria, de nuevo, de que vayamos haciendo síntesis, de que vayamos teniendo espacios de debate de ideas, y que no sea simplemente unidad solamente por un asunto utilitario, sino que vayamos construyendo cada vez más una unidad sustantiva que permita ir diciendo: yo propongo esto, tú propones esto, cuál es lo que podemos proponer en conjunto al país y qué cosas van a hacer diferencia. Y por eso tenemos, por ejemplo, primarias. Y las primarias resuelven problemas. Y en vez de resolverlo entre cuatro paredes, porque muchas veces escuché a algunas de las personas que no se pusieron de acuerdo en el lado contrario, de que las primarias eran un asunto de los partidos nomás. Y eso yo creo que responde a que no pudieron hacer su propia primaria. Pero lo que nosotros hicimos ahí fue decirle, en vez de zanjar esto en una oficina entre cuatro paredes, también le preguntamos a la gente qué candidato prefería para poder tener mejores resultados en octubre. Y creo que esos son ejercicios que son valorables. La delegación presidencial la posicionó en la primera línea de la política, y ahí se le vio trabajando intensamente con el gobernador Orrego. Usted, como futura presidenta del Frente Amplio, ¿respalda la continuidad de Claudio Orrego en la gobernación de la región metropolitana? Yo entiendo que este es un debate que se vive minuto a minuto. Están ahora mismo en varias conversaciones. Por la misma razón que mencionaba anteriormente, creo que lo mejor es poder dar un debate de ideas donde podamos acordar ciertos principios comunes que nos permita poder enfrentar a la derecha. Y en eso creo que han avanzado varias de las conversaciones y tienen que haber signos de unidad de ida y de vuelta. Yo tengo una muy buena relación con el gobernador Orrego. Teníamos todas las posibilidades de no llevarnos bien porque teníamos cargos que eran medios contrapuestos en el fondo, y en el trabajo nos fuimos encontrando, y por eso yo también confío en que ojalá cualquier apoyo que se pueda dar de ida y de vuelta también pueda ser en base a ideas, en base a un proyecto, porque Santiago tiene muchas necesidades y también es bueno que se incorporen nuevas perspectivas también a su gobierno regional. O sea, ¿están sondeando cartas dentro del Frente Amplio? Por ahora estamos en conversaciones. Según lo que me ha contado también la directiva provisoria, están en conversaciones bien intensas durante esta semana, y por lo tanto, como se están produciendo y yo todavía no soy la presidenta, prefiero que la directiva que está actualmente haciendo esa gran tarea la siga haciendo también como la ha estado haciendo. Este fin de semana se desarrolló la Conferencia Política de Acción Conservadora en Brasil. Allí vimos a José Antonio Kast duramente criticando el socialismo chileno e internacional. Vamos a ver lo que dijo y a la vuelta quiero ver qué le responde. Ya. Cuando la izquierda llega al poder, trata de quitarnos nuestra propiedad, nuestra libertad. Y parte de eso es desarmar a la ciudadanía. La izquierda radical que nos gobierna hoy en Chile no entiende que la seguridad es un derecho fundamental y que también es una condición indispensable para el progreso. En Chile fue elegido el presidente Boric, pero gobierna el Partido Comunista, que es un actor muy poderoso en la política nacional. Ese mismo Partido Comunista que defiende dictaduras como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Partido Comunista gobierna.
Eso es lo que dijo José Antonio Kast. Desde Brasil, ¿qué responde a los dichos del líder del Partido Republicano? Me parece que se ha transformado en un opinólogo antirrepublicano en sus últimas alocuciones. Se ha paseado por el mundo hablando pestes del país, porque esto no afecta al gobierno del presidente Boric. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que tenemos un gobierno en el cual hemos hecho un esfuerzo de unidad que él ha sido incapaz de hacer con su sector. Al contrario, ha ido permanentemente contraponiéndose a otras personas que son, en teoría, de su sector político. Y para mí ha sido un antipatriota durante estos 2 años y medio, donde además saca un tema que es la crisis de seguridad, que a mí me gustaría que ojalá se tratara un poco más seriamente. Nosotros tenemos una crisis de seguridad que se arrastra hace muchos años, que tiene factores, por ejemplo, como el aumento de los homicidios, que es una de las muestras de mayor conflictividad de crimen organizado, particularmente en la región metropolitana, que no tiene 2 años de aumento, tiene cerca de 10 años de aumento, y donde nosotros por primera vez tenemos una política nacional contra el crimen organizado, estamos poniendo recursos en las policías que no se habían puesto nunca, estamos teniendo mayor determinación para sacar leyes que no se habían sacado con anterioridad. Y perdón, cuando dice que la seguridad es un derecho, eso ha sido algo que ha puesto el progresismo. Nosotros hemos puesto que la seguridad es un derecho. ¿Por qué? Porque cuando es un derecho, y me gustaría que lo recordara el candidato Kast, que parece que eso es lo que hace muchos años permanentemente, lo que estamos diciendo es que no puede depender del bolsillo de las personas el poder acceder a la seguridad. Eso implica que no tengamos diferencias abismales en materia de seguridad entre los municipios. Nosotros cuando llegamos había municipios que no tenían constituido una dirección de seguridad. Hoy día tenemos el royalty minero que ha ayudado a poder mejorar la distribución de ingresos entre los municipios. Además, dejamos de que se concursara para poder lograr tener artículos de seguridad y hicimos criterios objetivos de necesidad, lo que hace que en verdad no tener un buen Dideco no te implique el no poder postular en casos urgentes. Tenemos una política muy clara en materia de recuperación de espacios públicos, de debate y enfrentamiento directo al narco. A mí me tocó hacer por primera vez una recuperación de espacios públicos de narcomausoleos que nos dijeron que no podíamos entrar, nos dijeron que no podíamos entrar a los campamentos y entramos. Estamos trabajando en cada uno de los lugares donde el Estado estuvo ausente. Entonces, me parece que para discursos grandilocuentes en materia de seguridad no estamos. En materia de seguridad quizás es uno de los pocos temas en los que debiésemos tener acuerdo, pero no como por buena voluntad, sino porque tenemos un crimen organizado al frente y tenemos que ser capaces de la política de tener mínimos comunes, una estrategia común, y en eso en seguridad no pueden haber este tipo de fracturas. Usted fue delegada presidencial y vivió de cerca los operativos policiales, la veíamos a muy tempranas horas en la mañana con los matinales, me imagino. Y muy tarde en la noche. Y muy tarde en la noche. ¿Cuál es su mirada respecto del operativo en Villa Francia este fin de semana? ¿Y qué responde a las acusaciones de montaje y cuestionamientos surgidos desde el Partido Comunista? Mira, de las cosas que aprendí como delegada es que también es importante tener respeto por las instituciones. Acá hubo un procedimiento que no le pertenece al gobierno, sino que es parte de una investigación del Ministerio Público, que es la Fiscalía quien señala esta investigación. Ahí también es importante que se encontraron municiones en varios de los lugares, no fue solo el único lugar en el que fue allanado, hubo varios lugares en los que estaban involucrados esta investigación. Sin embargo, hay un elemento que tiene que ver con la cantidad de personas detenidas ilegalmente declarada por el tribunal, que hace importante poder revisar el procedimiento. Yo además creo que el comedor Luisa Toledo es un comedor que tiene una importancia muy relevante para el país. En eso yo creo que dos cosas. Uno, no hay lugares que no puedan ser investigados si es que hay una investigación iniciada por el Ministerio Público. Yo creo que ahí todos tenemos que estar llanos a que podamos ser investigados. Pero el procedimiento en particular no lo he podido revisar. Lo que sí me llama la atención es ese elemento, pero es un procedimiento que señala el Ministerio Público y que además encontró municiones en varios lugares y por lo tanto me parece que lo prudente es esperar un poco esos resultados de la investigación y no hacer juicio de un sector u otro
producto también de la experiencia que a mí me tocó vivir como delegada presidencial. Quizá hubo mal timing justo en un día donde se conmemoraba el fallecimiento de Luisa Toledo. Es que ahí yo creo que no me corresponde hacer un juicio del Ministerio Público en este momento, porque además no tengo todos los elementos a la mano, pero creo que es más o menos en esos dos sentidos que se puedan revisar. Ayer en CNN Prime, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, declaró que la narcopolítica existe y aseguró que le entregó a usted antecedentes sobre financiamiento de la narcopolítica en la zona sur de la región metropolitana. Varias preguntas. ¿Es cierto ese encuentro? ¿Cuándo ocurrió? ¿Le entregó una carpeta física con antecedentes? ¿Y qué hizo usted con esos antecedentes? Sí, lo primero, mencionar que con la alcaldesa Pizarro hemos tenido un trabajo colaborativo durante mi delegación codo a codo. Yo la respeto mucho, creo que es una persona que ha hecho una labor muy importante en La Pintana y que también le ha dado cara al crimen, al narco, a las amenazas. A mí también me tocó. Sí, cuando era delegada. Cuando era delegada, con cosas que en el fondo son parte de estar involucrada en temas públicos. Nosotros tuvimos una reunión en la que se me entregó una carpeta con 2 sentencias que estaban terminadas y que tenían otros elementos. Esto fue el año pasado, sin embargo, nosotros ahí iniciamos un trabajo de una mesa jurídica policial en donde hemos tratado varios temas. ¿Por qué hacemos las mesas jurídicas policiales? Me interesa poder explicarlo. Muchas veces lo que pasa es que hay peloteo de responsabilidad entre distintos actores del Estado y muchas veces se pierde cierta información relevante que pueden dar los municipios. Entonces, en base a un trabajo que partimos haciendo con la Municipalidad de Santiago para poder destrabar las casas tomadas, hicimos una instancia un poco más íntima entre los municipios, el Ministerio Público, las policías y la delegación. En algunas comunas en las que las comunas nos pedían poder hacer un trabajo un poco más exhaustivo. Ahí nosotros hemos tenido ese trabajo y la idea es que, en el fondo, lo que transmitía hoy día durante la mañana es que lo estuvimos conversando con la alcaldesa y también con el nuevo delegado Gonzalo Durán, de que el traspaso en menos de 5 días es bien complejo. No, vertiginoso. O sea, yo estaba a cargo de 52 comunas, por lo tanto, el actual delegado no tenía toda la información pertinente, ya lo conversamos, hay un trabajo que se va a realizar en lo pronto para seguir profundizando esas denuncias que muchas veces, a pesar de que no tengan todos los elementos, sí son necesarios de que se puedan alertar. Ahora, esto normalmente no se discute tanto públicamente o no se hacen tantas gestiones públicas porque la idea es que pueda tener buen puerto la investigación. Entonces ahí yo también manifestaba a la alcaldesa Pizarro, no la vamos a dejar sola desde mi rol ahora como presidenta del partido Frente Amplio, a pesar de que seamos partidos distintos, peleamos por cosas similares y también lo he hablado con el delegado entrante Gonzalo Durán, que ya está trabajando arduamente en poder ir respondiendo todas esas cosas. ¿Usted le entregó esta carpeta al presidente de la República? O sea, perdón, los antecedentes... Al presidente no corresponde pasarle estos antecedentes. Insisto, es una carpeta con 2 sentencias que están ejecutoriadas, que tienen ciertos elementos que tienen que ser trabajados, pero el trabajo investigativo no corresponde ni a la delegación ni al presidente, le corresponde al Ministerio Público y por lo tanto ahí el trabajo diario de que existan todos esos antecedentes que se puedan levantar y que también haya resguardo para los municipios implicados también es importante. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el trabajo con San Ramón, tuvimos una mesa jurídica policial ahí también, que es uno de los lugares donde estuvo la narcocultura muy inserto en la narcopolítica, y estos son temas súper delicados. Entonces también a mí me gustaría que todo pudiera fluir de una forma mucho más rápida, pero para poder tener resultados nosotros teníamos trabajos de 1 año plazo. Nosotros, por ejemplo, la idea del narcomausoleo fue la primera reunión que yo tuve con la alcaldesa de Los Espejos. En el mes de marzo del 2022 lo conversamos y recién lo pudimos hacer en el 2023, porque requería un trabajo muy minucioso para no exponer tampoco a los vecinos y que no fuera solamente un punto de prensa que dejara durante semanas en inestabilidad a los procesos de cada uno de estos lugares. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que los municipios y algunos de sus liderazgos han sido un factor preponderante para que todos nosotros entendamos la importancia de pelear contra el narco. Y ahí yo, como delegada presidencial, me siento orgullosa de haber dado una pelea que nos ningunearon a través de la prensa, diciendo que este era solamente un aspecto cosmético, pero nosotros sacamos
monumentos al narco que estaban en plazas donde había niños y niñas que jugaban al fútbol. Y eso cambió la vida en más de 14 comunas de la región metropolitana, y yo estoy muy orgullosa de ese trabajo, y es difícil, y sin los alcaldes y alcaldesas no hubiese podido ser posible. Constanza Martínez, ¿qué mensaje le puede enviar a la militancia que este 13 y 14 de julio va a participar de las elecciones internas del Frente Amplio? Primero, que participen. Si ustedes firmaron por la candidatura de Beatriz Sánchez o del presidente Gabriel Boric, nosotros lo dijimos con mucha honestidad, estaban firmando por un partido político, así que están habilitados para poder votar en estas elecciones, pero más que el voto simplemente es que construyamos ese Frente Amplio que le hable a Chile, que ponga en el centro los dolores de las personas, que no esperemos más para que lleguen soluciones, porque la verdad hemos visto una crisis de legitimidad, una crisis de representación en la política, y como Frente Amplio sin duda no tenemos todas las respuestas, pero estamos convencidos en hacer una herramienta popular que le permita recobrar la esperanza en un Chile que sea un poquito más justo, un poquito más feliz. Para finalizar, ¿cómo ve el Chile que viene? Lo veo con esperanza, veo que si cambiamos algunos aspectos, si pensamos y planeamos un nuevo modelo de desarrollo, si es que pensamos en la crisis de cuidado, en buscar mayor tiempo libre para vivir con la familia, en que pensamos cómo la inteligencia artificial puede ser una ayuda y no un retroceso, quizás podemos encontrar soluciones diversas. Yo creo que no podemos buscar soluciones que no sirvieron en el pasado para el futuro. Tenemos que ser capaces de pensar en el Chile que viene. Muchísimas gracias, Constanza Martínez. Todos los cortes a través de las pantallas de Sube la News. Muchísimas gracias.